Muy buenas tardes y gracias por sintonizar esta transmisión en donde las autoridades de gobierno detallan los esfuerzos interinstitucionales y conjuntos para combatir la pandemia producida por la COVID-19. Saludamos a quien nos acompaña esta tarde aquí en el auditorio de Casa Presidencial, al señor Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, quien nos comentará sobre cambios en las alertas en distintos cantones y otros aspectos atinentes a esta situación que vivimos en el país. Saludamos también a los colegas que nos acompañan de manera presencial aquí en el auditorio de Casa Presidencial y a todos los que nos siguen por los diversos medios de comunicación. De inmediato vamos a pasar a escuchar el reporte epidemiológico por parte del viceministro de Salud, Pedro González. Buenas tardes. El país registró 416 casos nuevos de COVID-19 el sábado 6 de marzo, 216 el domingo 7 de marzo, 188 el lunes 8 de marzo y 372 casos nuevos hoy martes 9 de marzo, llegándose a un total de 207.832 casos confirmados por COVID-19. De los casos registrados, 238 fueron diagnosticados por nexo epidemiológico y 954 por laboratorio. Se contabilizan 188.151 personas recuperadas. 244 personas se encuentran hospitalizadas, 139 de ellas en unidades de cuidados intensivos, con un rango de edad que va de 1 a 96 años. El sábado se reportaron 2 lamentables fallecimientos. El domingo se contabilizaron 3, el lunes 3 y hoy martes se registran 7 fallecimientos, llegándose a un total de 2.848 decesos relacionados con COVID-19, 1.063 mujeres y 1.785 hombres. Muchas gracias. Agradecemos al viceministro de Salud, al doctor Pedro González, por el reporte del día de hoy. Vamos a pasar de inmediato a escuchar al presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, al señor Alexander Solís. Muy buenas tardes, don Alexander. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Yo quisiera en primera instancia comunicar que ya tenemos confirmado para esta noche la llegada de un nuevo lote de vacunas. Como hemos venido mencionando, estamos en este momento en proceso de entrega por parte de la empresa Pfizer y específicamente nos confirman, hoy tendremos 86.580 dosis que llegan en horas de la noche al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Con esto estaríamos llegando prácticamente al 500.000 de dosis recibidas en nuestro país, 472.875 dosis, y nos mantenemos sin mayores novedades, transcurriendo normalmente el proceso de vacunación de los grupos 1 y 2 por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social, que es la unidad técnica competente y la unidad responsable de este proceso de vacunación. Recordar que estos grupos corresponden a las instituciones de primera respuesta ante situaciones de emergencia, adultos mayores, funcionarios de hogares de larga instancia y personas de más de 58 años de edad. Asimismo, en el proceso de vacunación, los 14 congeladores de ultrabaja temperatura necesarios para el manejo adecuado de las vacunas que estamos recibiendo en el país ya fueron distribuidos en los diferentes centros de salud a lo largo y ancho del país. Esto incluye todas las regiones, tanto la Chorotega, la Brunca, la Huetar Norte, Pacífico Central, Central Norte, Central Sur y la Huetar Atlántica. Con estos equipos tendremos una distribución estratégica de las vacunas, de modo tal que estarán más cerca de los territorios y nos permite tener una capacidad de almacenaje de más de 1 millón de dosis, 1.006.200 dosis. Estas estarán distribuidas en 13 equipos. Cada uno de estos 3 equipos permite resguardar aproximadamente 70.200 dosis y uno de ellos, que es el más grande, centralizado, permitirá un almacenaje de 93.600 dosis aproximadamente. En el contexto de los cambios de alerta, quisiera mencionar que para esta semana epidemiológica, 7 cantones bajan
a la condición de alerta amarilla, esto por cuanto su índice de riesgo cantonal baja del indicador 2, que es el indicador que corresponde a partir del análisis de las variables epidemiológicas. Estos cantones son Santa Ana, Tarrazú, en la provincia de San José, Orotina, Sarchí y Los Chiles, en la provincia de Alajuela, en la provincia de Cartago, Turrialba, en la provincia de Limón, el cantón de Talamanca. Esto pues obedece también a una tendencia a la baja en los casos que permite esta oscilación del índice de riesgo cantonal. No obstante, debemos también entender que existen condiciones específicas en cada uno de los territorios, variables epidemiológicas, que son las que se evalúan en el modelo, que también implican pues que en algunos cantones todavía se mantienen altas tasas de ataque y prevalecen también casos que ameritan una evaluación diferenciada del riesgo. En este caso pasan de la alerta amarilla a la alerta naranja el cantón de Alajuela y el cantón de Belén en Heredia, con lo que tendríamos resultados generales en el sentido de que la provincia de Guanacaste, Cartago y San José en este momento tienen todos sus cantones en alerta amarilla. Es importantísimo tener presente que este descenso de casos, como lo hemos venido explicando, obedece a múltiples factores, desde los factores estacionales, al estar en época seca, ya ha sido ampliamente explicado también por el señor ministro de Salud, cuál es el comportamiento que estos factores ambientales generan, así como algunos propios del virus y un elemento muy importante que es la responsabilidad que todas y todos hemos asumido en el marco del modelo de gestión compartida que hemos denominado Costa Rica Trabaja y se Cuida, porque es justamente lo que buscamos en el modelo de apertura gradual que se viene dando desde septiembre. En el caso de la provincia de San José, es la primera vez en más de 8 meses que todos los cantones registran datos que los hacen estar en alerta amarilla. Recordemos que fue justamente en la provincia de San José donde hace 8 meses tuvimos la mayor incidencia de aumento de casos. En total estaríamos registrando para esta semana epidemiológica 14 cantones que están en alerta naranja, 6 de estos cantones están en la provincia de Punta Arenas, 4 están en la provincia de Limón y los restantes en Alajuela y en Heredia, con 2 cantones en cada una de estas provincias. También quiero resaltar, y lo he mencionado sistemáticamente en estos días de cambio de alerta, como el esfuerzo continuo en 3 ejes que también el viernes pasado mencionaba cuando hacíamos el acto de conmemoración del año de pandemia en el SEACO, 3 ejes fundamentales que nos permiten ir trabajando esta emergencia sanitaria de la mano y saliendo equilibradamente entre los procesos de apertura y también las medidas de prevención. Un eje fundamental, el sistema de salud con el que contamos, a todas las personas trabajadoras del Sistema Nacional de Salud, nuestro agradecimiento, nuestro respeto por el trabajo que hacen y nuestra motivación para seguir adelante y no bajar la guardia. A todas las instituciones y personas trabajadoras del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, desde la institucionalidad en su carácter orgánico, individual, el Centro de Operaciones de Emergencia, los comités asesores técnicos, la Sala de Situación Nacional, los comités municipales de emergencia que han administrado el riesgo en los territorios y los comités comunales de emergencia. Cientos de mujeres y hombres que trabajan todos los días desde sus respectivas tareas y más allá en el cumplimiento de lo que establecen los planes cantonales de prevención por el COVID-19, son un pilar también fundamental. Y un tercer pilar es nuestra población con una disposición a prevenir. En los estudios que hacemos, más del 75% de las personas cumplen las medidas. No podemos relajar ese número, no podemos bajar la guardia, tenemos que seguir trabajando en el cumplimiento de todas las medidas
de seguridad, de higiene, de protección, que nos permitan ganar terreno cada día más a la COVID-19. Finalmente, hacer el llamado de atención sobre el momento en que vivimos. Estamos en este momento circulando sobre periodos que tienden a ser peligrosos en términos de el patrón de confianza que podemos asumir. Hay una disminución de casos, eso es lo que observamos, pero también hay un riesgo latente a que en cualquier momento podamos tener un rebrote si bajamos la guardia. Necesitamos seguir manteniendo todas las medidas de seguridad personal, de higiene personal, de distanciamiento físico, de evitar aglomeraciones, de evitar permanencia por largos periodos en sitios de alta concentración de personas o muy cerrados. Es decir, todas estas medidas individuales y colectivas que hemos venido observando, necesitamos mantenerlas hasta que podamos avanzar de lleno en el proceso de vacunación. Conforme pasan los meses, también se acelera la llegada de vacunas. Esto es una negociación constante con las empresas con las que hemos contratado las dosis de vacunas, y por eso necesitamos mantener esas medidas de protección que hemos mantenido. Tenemos que seguir ganando, no podemos debilitarnos, no podemos bajar la guardia. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a usted, don Alexander. Para recordarles también, importante que puedan seguir todas las recomendaciones que acaba de dar don Alexander, las pueden seguir también con los cambios de medidas a través del sitio presidencia.gov.cr/alertas. Vamos a dar paso a continuación a las consultas de los colegas presentes. Saludamos a don Edgar Fonseca del medio puroperiodismo.com. Muy buenas tardes, don Edgar. Muy buenas tardes, don Alexander, y muy buenas tardes a toda la audiencia. Don Alexander, la Fiscalía confirmó el viernes que abrió causa penal contra 4 ministros y su persona por supuestas anomalías con los convenios que se suscribieron hace prácticamente un año con organizaciones como AED, Asociación Empresarial del Desarrollo, y Horizonte Positivo para la compra y distribución de víveres. ¿Cuál fue la justificación jurídica, tomando en cuenta las denuncias de las prohibiciones que afectaban a los ministros ahora cuestionados, en que se dio este manejo de estos convenios? ¿Cuál fue la autorización legal? ¿Quién la impartió? Segundo, ¿se mantienen vigentes estos convenios en estos momentos, tomando en cuenta la investigación penal que abre la Fiscalía? Y tercero, don Alexander, ¿cuál es el monto global de los fondos que controla el Fondo Nacional de Emergencias en el año anterior, y cuál es el monto específico que invirtió el fondo en estos convenios, en particular con la Asociación Empresarial de Desarrollo? Muchas gracias, don Edgar. Don Alexander. Muchísimas gracias, don Edgar, por su consulta. Hay varios elementos en la consulta que voy a ir mencionando, siendo el elemento principal la disposición, que también la comunicamos desde la semana anterior, de la institución para responder y para además mantener la transparencia de la información que hemos mantenido desde el inicio. En el caso específico de la asociación, creo que se llama, bueno, conozco las siglas, creo que se llama Asociación Empresarial para el Desarrollo. Esta asociación, en primera instancia, es el punto focal de una red global de alianzas público-privadas auspiciada por las Naciones Unidas, particularmente acreditada y autorizada para ser el punto focal nacional para la articulación del sector privado en materia de gestión de riesgos y atención de emergencias. Esta iniciativa global se llama ARAICE, forma parte del marco de Sendai, es el marco global para la reducción de riesgo de desastres bajo el que nos regimos todos los países, y esta organización fuimos notificados en el 2019, de esa acreditación que se le había otorgado por la Secretaría de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres, regional, que tiene su sede en Panamá.
En esa línea hubo una carta de intenciones que se firmó entre la Secretaría de Naciones Unidas, la Asociación Nacional Empresarial para el Desarrollo y la CNE como ente rector de la gestión de riesgo en el país. Esto es un proceso muy normal en el marco de la reducción de riesgo. En el marco de la pandemia hay dos elementos que considerar. Uno, nosotros habilitamos desde marzo, habilitamos una plataforma en línea para el registro de donaciones del sector privado. Más de 600 empresas o personas ofrecieron diversas campañas, servicios, algunos de esos 600 ofrecían servicios bajo modalidad de pago, otros bajo modalidad de voluntariado, instalaciones, por ejemplo. Dentro de ellas, la primera alianza público-privada que hicimos, la hicimos con la iglesia Casa de Dios, que está en Atillo. Eso nos sirvió como centro de acopio durante varios meses. Y dentro de esas hubo una intención de AED y Horizonte Positivo de donar diarios, nótese bien, donar raciones de alimentos que obtenían de las empresas que están afiliadas a esas organizaciones. Eso es un convenio que se firma, que termina su vigencia como en abril-mayo, se firma un segundo convenio de donación. Ese es un convenio de donación que no tiene nada que ver con la segunda figura. La segunda figura es una oferta que se hace en la primera semana de abril a la administración, se remite a la Casa Presidencial, al señor Presidente de la República, de intención de AED de colaborar con la administración en el manejo de la pandemia. Y para ello ofrecen la venta de diarios, que es distinto a la donación y campañas que estaban organizando por su propia cuenta, de la venta de diarios por compra directa a sus empresas afiliadas con un 20% de descuento y facilitando instalaciones, centro de acopio, mano de obra y transporte para que esos suministros llegaran a cualquier lugar del país. En el contexto de las solicitudes que vienen de todos los territorios, 82 cantones, 9 intendencias que tenían en ese momento medidas sanitarias de restricción, personas que habían perdido el trabajo y demás, había una sobredemanda de raciones alimentarias. Consultamos al CNP, el CNP no podía sostener, de hecho al CNP se le compra más o menos del 50-56% de lo que hemos adquirido de raciones alimentarias se le adquieren al CNP. En esa línea, al haber un interés manifiesto de una organización, el artículo 139, inciso I, si mal no recuerdo, del reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, permite hacer una compra directa. Y ojo que esto no es solamente en el marco de la vía de excepción, es decir, la Ley de Contratación Administrativa per se permite hacer una compra directa cuando hay un interés manifiesto por apoyar a la administración y se entiende que hay un 30% o más de reducción de los costos. Nosotros revisamos la oferta, calculamos los costos de la logística y lo que implica movilizar esos recursos hasta cada uno de los territorios, y eso nos daba para aplicar ese artículo. A partir de ahí se hace una resolución razonada de parte de nuestro departamento legal, y ya en el marco específico de la prohibición, lo que tengo entendido es que el artículo 22 bis permite como una excepción a la norma cuando medie la contratación por un interés manifiesto, es decir, cuando se aplique el artículo 139, se exceptúa de la prohibición porque no hay un interés de lucro de la organización que oferta. Ese es el escenario en el cual nosotros nos movemos, ese es el actuar desde la Presidencia, el Departamento Legal y el Departamento de Proveeduría, que es el que tiene que aplicar esta Ley de Contratación Administrativa. Eso nos generó una compra a esta organización que equivale al 3.3% aproximadamente de lo que compramos. Nosotros, gracias a este operativo humanitario que desarrollamos, contamos con la participación de aproximadamente 132 empresas, entre compras que se hicieron en el nivel nacional, compras que se hicieron al CNP y más de 125 empresas que participaron
en los niveles locales a las que les compramos, bajo el mecanismo de crédito local, que sí es parte del mecanismo de excepción que aplica la CNE. El total de familias favorecidas, estamos hablando de 340,000 familias aproximadamente, de las cuales 10,000 raciones fue lo que se contrató a AED. Eso es un monto más o menos de 660 y algo millones aproximadamente, lo que se contrató de más de 30,000 millones aproximadamente que vamos invirtiendo en el manejo de la emergencia. Listo, Magda, muchísimas gracias. Escuchamos a continuación al colega Tomás del medio El Observador. Únicamente mientras Tomás se acerca al micrófono, recordarles el sitio presidencia.go.cr/inclinada alertas para consultar las medidas de cierre, apertura, operación en los distintos cantones. Pueden visitar este sitio web. Muy buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a ambos. Don Alex, queríamos consultarle, faltan 20 días para Semana Santa. ¿Qué posibilidades hay de que el país endurezca las medidas o tengamos algunas restricciones especiales de cara a esta situación especial que hay a fin de mes? ¿Y cuándo se estarán anunciando? Esto también por la planificación que requiere, por ejemplo, la empresa privada para operar en ese escenario. Luego, queremos saber la opinión que hace la Comisión de Emergencias después del primer fin de semana con libre circulación, que tuvimos ya sin restricción por placas. Y finalmente, si ante la baja de casos que llevamos, podríamos tener una ampliación de aforos en algunos espacios como comercios que todavía siguen con una ocupación limitada en virtud de la pandemia. Muchas gracias. Gracias, Tomás. Don Alexander. Muchísimas gracias, Tomás. Tal vez nada más mencionar que todas sus tres preguntas están relacionadas con decisiones de equipo. Algunas de ellas están ya analizadas y otras todavía no se han analizado. Por ejemplo, la posibilidad de endurecer, como usted lo menciona, medidas restrictivas en Semana Santa es algo que hoy no estamos visualizando. Tendría que pasar una situación muy compleja en las próximas 2 semanas para que haya que tomar medidas de extrema urgencia. En este momento, con base en lo que hemos observado en más de 48 comités municipales de emergencia que hemos visitado, yo personalmente 24, junto con la directora general de salud, el viceministro de salud, junto con el director de gestión de riesgo de nosotros, otros 24, vemos un compromiso absoluto en los territorios de las instituciones, de los gobiernos locales, para seguir avanzando en el modelo y también de las empresas. Entonces eso nos hace tener hoy más certeza que la que teníamos hace un año de que se va a cumplir el distanciamiento, el lavado de manos y las regulaciones de medidas preventivas necesarias. Por lo tanto, si no hay una situación excepcional, no vemos que haya que transcurrir hacia Semana Santa con restricciones mayores a las que tenemos en este momento y sobre las que estamos operando. En términos del primer fin de semana con liberación de la restricción vehicular sanitaria, pues en primera instancia yo creo que es satisfactorio ver que como país, como población, podemos responsabilizarnos y avanzar en el modelo de apertura. Es temprano para pensar si esa liberación de la medida nos generó un impacto, ya sea positivo o negativo. De hecho, la misma Cámara de Comercio anunciaba estos días que ellos vieron muy parecido el escenario y me parece que es parte de irse acostumbrando a la nueva medida. Y en términos de el aforo, recordar que hemos ido liberando las medidas gradualmente conforme nos los permiten los escenarios epidemiológicos. En este momento, por lo menos para las próximas semanas, no se estaría considerando, no se ha discutido una liberación del aforo. Oportunamente será recomendado por el Ministerio de Salud y ya sea el doctor Salas o este servidor o cualquier otro de los voceros podríamos plantearlo oficialmente. Okay. Y solo para dimensionar, cuando usted habla de una situación excepcional que nos podría llevar a un ajuste para Semana Santa, ¿qué porcentaje de casos, por ejemplo, ustedes valorarían? ¿Qué situación se tomaría en cuenta? Vean, nosotros hemos venido teniendo descensos en las primeras 3 semanas de enero en el orden de los 1,000 casos por semana. En este momento estamos teniendo descensos, ¿verdad?, oscilaciones en el orden de 100, 200 casos entre una semana epidemiológica y la otra. A mí me parece, y esto es una opinión personal, yo realmente voy a emitirla, espero que no me genere problemas, pero tendríamos que tener un aumento de casos exponencial muy fuerte que nos llevara a escenarios similares a noviembre, diciembre, como para poder decir nosotros hay que tomar una medida inmediata para
cerrar o tomar medidas fuertes en Semana Santa. Insisto, esto es una opinión personal, yo espero que no me genere una molestia de los especialistas, pero creo que es el sentir del equipo, tanto de la parte económica, de la parte productiva, que hacemos un balance de todas las situaciones y, por supuesto, bajo el liderazgo de la parte sanitaria. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Tomás. Muchísimas gracias a don Edgar. De momento no tenemos consultas de los medios regionales. Las demás que nos ingresen serán remitidas a las instituciones pertinentes. Agradecemos a cada uno y a cada una que sintonizaron esta transmisión. Recordarles www.presidencia.go.cr/inclinada para consultar todas las medidas anunciadas el día de hoy. Muy buenas tardes, nos escuchamos. A continuación, Soluciones del 13. Hola, qué gusto verlos de nuevo en un programa más de Soluciones del 13. La Olimpiada Nacional de Robótica vuelve este año incluyendo una modalidad virtual. Sobre su logística y las inscripciones conversaremos más adelante en la entrevista del programa. Además, hablaremos sobre el valor de las personas adultas mayores en la recomendación junto a la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional. Y también traemos más iniciativas solidarias y buenas noticias para ustedes en sus casas. Iniciemos. El Centro Cultural de España, El Farolito, tras 11 meses de funcionamiento a puerta cerrada, trabaja